Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de esta plataforma audiovisual en la cual estamos todas las semanas transmitiendo hacia ustedes esta colaboración de personas muy conocedoras de los temas, y más aún todavía de toda aquella información que nos hace enriquecernos un poco y acercarnos a cada uno de nosotros. Aquí hoy día tenemos a nuestro querido amigo Julio Gajardo. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Gusto Mira, saludar y estoy saludar bien. también a los que van a ver este video, que van a seguir esta transmisión. Sí, estoy bien, gracias. Eh, bueno, aquí en esta parte del hemisferio estamos entrando en verano ya, así que estamos muy contentos y felices por esto. Querido amigo, ¿qué nos traes? Y coterráneo a la vez. ¿Qué nos traes Sí. para esta oportunidad? Bueno, continuando con el tema que nos convoca, que es buscar los aspectos emocionales, subjetivos, sentimentales, podríamos decir, de todo el problema político del exilio. Quisiera profundizar en algunos temas que nos han llamado la atención en en la primera grabación. Y yo más o menos lo noto de la siguiente manera. En primer lugar, el estado anímico del exiliado al comienzo del exilio, ese deseo de regresar, que podríamos conversar un poquito acerca de eso. Digamos, yo pienso que todos vivimos algo parecido. El choque cultural o la desadaptación. Después podríamos hablar del reintegro o del retorno con toda su problemática de reinserción en la sociedad y las dificultades y problemas. Y por último, un temita que es bastante importante y no menor, que tiene que ver con el desconocimiento del otro, lo que impide la cercanía o impide el poder dialogar, el poder conversar, el poder llegar a acuerdos y que va produciendo lo que conocemos hoy día como la polarización, el alejamiento de los pensamientos y la dificultad de integrarlos y de hacer o buscar una respuesta común a la problemática de la humanidad, del país, de los individuos, de la familia. Yo creo que esos más o menos, esos cinco temitas, vamos a esbozarlos, tocarlos en el tiempo que tenemos. Muy No sé si te interesante. parece. Muy interesante. No, no te quito más tiempo porque todos lo que has dicho tienen una profundidad muy interesante y además de eso es muy profundo, porque muchos de nosotros hemos vivido todo lo que vas a hablar ahora y que te vamos a escuchar con mucha atención. No te quito más tiempo. Gracias, Oscar. Yo me gustaría comenzar como enumerar los puntos por ese estado de ánimo del cual se empoderó de los exiliados al comienzo del exilio, especialmente en los primeros años de exilio. Podríamos decir, en mi caso particular, y yo creo que tú también mencionabas esos famosos 5 años, ese periodo de tiempo en que basado en los pronósticos y en las afirmaciones de nuestros dirigentes políticos, creíamos que iba a ser posible regresar rápidamente del exilio, incluso más todavía. Personalmente había pensado ir por 2 años al exilio, aprender el idioma, ponerme al día en las partes técnicas que tienen en los países avanzados, de acuerdo con la formación que tenía que ver ampliamente con el aspecto tecnológico de las cosas, el desarrollo primero de la electrónica y en los esbozos, digamos, de la informática que se estaba poniendo en marcha. Entonces dije, yo voy, aprendo el idioma, estoy un tiempo allí y me devuelvo. Eh, pero esos 2 años de todas maneras me parecían largos, entonces consideraba necesario integrar la familia y hice todo el
lo posible por llevar a mi familia rápidamente a reunirse conmigo en el exilio, aunque fuera por esos 2 años. Sin embargo, pasaron los 2 años, no había tipo de cambio político, de término de la dictadura en Chile, y el tiempo se fue prolongando, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5 años en los que, durante los cuales vivimos con lo poco que recogíamos, digamos, por nuestro trabajo en el exilio, condiciones bastante precarias, o sea, sin deseo de comprar ni de equiparnos para vivir en mejores condiciones, especialmente en países donde el clima es adverso y uno necesita estar mejor preparado para enfrentar el invierno y las dificultades que te da la vida al tratar de convivir en otra sociedad. Nosotros no teníamos el deseo de inserción en primer lugar, teníamos el sincero deseo de preservar nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas, nuestra comida, guardar nuestro acervo cultural. Por mucho que mirado, digamos, después, más tarde, nos pudimos dar cuenta que era bastante limitado y que nos mirábamos, digamos, mucho a nosotros con una perspectiva como muy halagüeña, o nos consideramos en cierta medida como quizás un proceso importante, un proceso histórico que no dejó de marcar el devenir de la humanidad en su tiempo. O sea, Allende, el proceso político de la Unidad Popular fue en cierta medida eh, eh, muy sentido en el extranjero, yo creo que más que en Chile, por los lugares donde nos tocó nosotros existir. Ahora, este deseo de regresar, yo creo que estuvo latente en la vida de muchos de los exiliados y lo sentían profundamente, no era una cosa superficial, era un deseo, digamos, de volver a sus raíces y de poder contribuir a los cambios sociales que se deseaba ocurrieran en nuestro país en aquellos años, estamos hablando del año 75, 73, al 80 podríamos decir casi, pero también la mayor parte de nosotros yo creo que a los 4, a los 5 años, empezó a ver que el proceso se prolongaba y empezaban a hacer planes para poder vivir en mejores condiciones. Yo creo que en esos tiempos, en nuestra familia, por ejemplo, creo que lo único que habíamos comprado era una televisión para entretener un poco a los chicos, allí en el segundo piso en el cual vivíamos, y que molestaba mucho a nuestros vecinos del primer piso, el que nosotros viviéramos con 4 niños y 3 adultos en el departamento en el cual nos logramos instalar a la llegada allí a Montreal. Eh, Ese deseo de regresar hizo que nosotros tuviéramos todas nuestras especies más queridas, lo que habíamos logrado llevar de Chile en maletas, allí en las maletas. O sea, con dificultad podíamos quizás pensar en aumentar lo que ya habíamos tenido. Y habitamos o habilitamos el lugar donde vivíamos prácticamente por la generosidad de los que nos recibieron y recogiendo cosas en la calle, porque en los países más desarrollados la gente dispone a veces de sus muebles o efectos personales, los coloca allí en la vereda para que otros puedan gozar de ellos. Así que mínimo 5 años añorábamos, eh, yo diría fervientemente, con muchas ganas, con mucho corazón, el poder regresar y reinsertarnos en la sociedad chilena. 5 años, a los 5 años yo recuerdo por lo menos inicié eh, el camino de poder adquirir un lugar donde poder vivir un poquito más confortable para la cantidad de personas que éramos nosotros en el grupo familiar y no causar tantos problemas o complicaciones a nuestros vecinos. Así que recién comenzamos a pensar en adquirir un lugar donde estar.
Julio, antes que continúe, está muy interesante lo que dice. Tú hablabas de Allende. Allende, naturalmente, que fue un proceso muy especial que hubo en ese entonces con la Unidad Popular y estaba en estudio, inclusive aquí en Suecia estaba en estudio, se hicieron círculos de estudio se abrieron Chile Comité y se abrieron varios para seguir estudiando el proceso de que se había obtenido, digamos, el socialismo en Chile por la vía democrática, no por la Plática. vía, no por la vía anteriormente que había surgido. Entonces, había siempre por esa imagen que había, y hasta el día de hoy hay en una cantidad de nombres, países que tienen, ¿no?, algunas calles que tienen el nombre justamente de Salvador Allende. El retorno, naturalmente que el retorno lo hubo un momento determinado, y fue ya después, más tarde, y ese periodo que tú dices de 5 años, claro, todos estuvimos eh, ahí, con esa ganas de volver, y siempre, o sea, siempre añoramos, querámonos o no querámonos, añoramos estar con nuestras raíces, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo que antes, hay varias cosas, hay varios factores de la sociedad. Y ahí, como tú como sociólogo, podrías tú tocar un poquito más esa parte. No sé en qué momento lo vas a hacer, a lo mejor ya lo tenía planificado. Es mi pregunta. Bueno, mira, sí, o sea, con respecto del, podríamos decir, el experimento de la Unidad Popular, podríamos decir, o sea, el proceso en el cual Chile busca alcanzar desarrollo, sobre todo social, yo no diría desarrollo económico, grandioso, pero equiparar un poco los niveles de vida, la cancha, mejorar las condiciones de los que están en condiciones más humildes, traer un poco de desarrollo al país para también hubiera mejores condiciones de vida. Eh, Fue motivo de orgullo, yo diría, para los que militábamos de alguna manera con ese proceso. Yo no digo militábamos políticamente, sino que ideológicamente o con esa expectativa de un mundo mejor. Eh, También fue bastante estudiado, no solo por los comités o por la gente política que salió de Chile y que se radicaron en los diferentes países de exilio, sino también incluso por las universidades. O sea, se fue todo un proceso político-social que en cierto modo sufría de una admiración del mundo intelectual. Yo no digo de todo uh, del establishment digamos de la alta sociedad en los países desarrollados, pero en muchas universidades habían cátedras, habían estudios de carácter político o contribuían incluso, digamos, a mirar este proceso que había sido muy diferente de lo que fue la Revolución Cubana. Un proceso pacífico, un proceso, digamos, por el cual, por un procedimiento de votación, se llegó al camino al socialismo, porque no era socialismo, en condiciones democráticas. Entonces, establecer un régimen político-social en el cual se planificara la economía, se redistribuyera de mejor manera las riquezas y todo ese aspecto que permite el desarrollo de una sociedad, no de algunos individuos, o sea, fue bastante estudiado y sigue siendo, yo pienso, estudiado en algunos lugares. Eh, y también podríamos decir que fue lo que provocó en la primera instancia el apoyo que recibió el exilio en el extranjero. En Canadá, digamos, organizaciones sindicales, universidades, hacían actos, hacían cosas para apoyar el exilio y ayudaban a la gente a reinsertarse o insertarse en la sociedad en la cual estaba siendo exiliado. Quizás ellos no lo miraban con la perspectiva que lo mirábamos nosotros, que nosotros íbamos por un rato y nos queríamos volver, pero ellos lo miraban como un proceso ya, sobre todo en Canadá, donde la emigración era una necesidad ya en ese momento y una necesidad creciente para poblar el país o mantener los niveles de población, mano de obra y todas esas cosas, o intelectuales, técnicos, todo ese tipo de gente, para ellos eran bienvenidos, porque
hoy por hoy, Canadá todavía anualmente recibe unos 300.000 emigrantes de diferentes partes del mundo. Y en los años 70, 80, claro, fue la inmigración latinoamericana. Primero Chile, bueno, Argentina, brasileños, también llegaron después, en los años 80, todos los centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y todo eso. Así es que eh, no se puede desmerecer ese aspecto de la historia y yo creo que todos los que vivimos el exilio pudimos palpar eso y teníamos cierta, eh, podríamos decir, nos sentíamos en cierta manera, digamos, orgullosos de poder haber participado en ese proceso y compartir con otros lo que habíamos vivido en Chile y, y también las expectativas que nosotros esperábamos para nuestro pueblo. Eso, digamos, como un paréntesis. Ahora, existía siempre, o existió lo que yo llamaba como segundo punto que quería tratar, era el choque cultural. Eh, Hay un pensador francés, yo creo que tú lo conoces, Foucault, que dice que el individuo que no sale de su lugar donde nació, es como un pececito que se cría dentro de un bocal. Es como esos pececitos rojos, digamos, que están así en un pequeño bocal de vidrio con un poco de agua. Y para ellos el mundo es ese bocal. Y como que no tienen otra perspectiva, otra mirada. Y nosotros al criarnos en sociedad, lo que nos va produciendo, digamos, ese acostumbramiento, esa adaptación a esa sociedad. Y nos desarrollamos pensando que el mundo es eso. Y cuando uno sale de ese bucal, salta afuera, ¿no es cierto? Se da cuenta que el mundo es más vasto, más amplio y que hay otras ideas, otra manera de vivir. Y yo creo que comienza también a influir en nuestra perspectiva de mirar la vida, en nuestra manera, digamos, de ir. Entonces se produce un choque para algunos. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos miembros del exilio, incluso algunos cuadros políticos que gozaban de cierto prestigio, eh, de cierto escucha dentro de del exilio chileno. Ellos decían así claramente que Canadá era un país socialista. Había educación gratuita, había atención de salud gratuita, pero nunca consideraban, digamos, la gran cantidad de impuestos que se pagaban para que esas cosas fueran posibles y catalogaban al país como un país socialista. Y yo creo que si uno analiza la sociedad canadiense, no alcanza ni para socialdemócrata, pero en fin, digamos, en ese tiempo, por la facilidad que se encontraban, digamos, al vivir allí, yo pensaba que sí. O sea, quizá un poco lo mismo que pasa en Suecia, o sea, aunque son un poco más socialdemócratas, o lo eran en el pasado, no sé, yo creo que la cosa ha ido evolucionando también en el Y presente. es el desconocimiento real de todo, es parte de nuestra propia ignorancia en ese entonces, porque te das cuenta de que las razones por qué ese seguimiento al pueblo, a la clase trabajadora, atrás de todo tiene una razón de ser para sus intereses. Bueno, ese es otro tema, Claro, pero que naturalmente influye claro. en cada uno de nosotros. Pues, Eh, teníamos, nosotros creíamos que Suecia era socialista. claro, 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 claro. claro. Sí, 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 ¿no? Te digo lo mismo pasaba en Canadá un poco. Tristemente. Pero bueno, con el tiempo uno aprende también y sale del vocal ese como pececito y empieza a ver otras realidades. Sí. Justo con ese descubrimiento, con ese choque, digamos, cultural y con la desadaptación que se produce, digamos, en una persona que ha crecido en otro entorno, donde ve ciertas libertades, a veces incluso hasta promiscuidad, podríamos decir, en cierta manera, en los tratos entre individuos. Y no hablo de promiscuidad en el tipo, de manera, ¿cómo se llama? Como una cosa que
indeseables, sino que sencillamente que la persona a veces se abrían o muy rápidamente, digamos, en el caso de un encuentro, a la curiosidad, al conocimiento del otro. Y en cierto modo yo creo que el exiliado que no estaba acostumbrado a eso, que venía de una cultura, digamos, mucho más restrictiva, mucho más eh, con de un ámbito, de una raigambre religiosa, podríamos decir. Entonces pensaba que ahí era como tirarse y abrazar, como dicen. O sea, y empezaron a producirse una serie de problemas, especialmente entre el hombre exiliado, también un poco entró, digamos, la mujer en eso, el que se produce un intercambio entre el exilio y el país de residencia, entre los individuos, que va produciendo ciertos quiebres en la familia exiliada, sea que se produzca antes de que la familia tenga la posibilidad de reunificarse, porque a veces la reunificación era muy larga, era muy ardua, era difícil, o después de haberse producido la reunificación. Entonces terminaban muchas familias rotas, como contábamos la vez anterior. Eh, Eso producía que nosotros seguíamos viviendo, el exiliado seguía viviendo bajo los rasgos de su cultura, especialmente, digamos, la cultura latina o el chileno machista, eh, desmerecedor de los valores del sexo opuesto y tomando ventaja, digamos, de cualquier posibilidad que se le presentara. Fue una cosa, digamos, que con el tiempo se transformó en una situación bien dolorosa o bien cruel, especialmente para en el caso de los hombres, para las mujeres que eran extranjeras y que se daban cuenta de que lo que a priori ella habían considerado como una persona especial, con valores, con principios y con cierta manera de ver la vida, se transformaba, digamos, en una catástrofe, o sea, digamos, en una persona que más aprovechaba las circunstancias, que entregaba o daba, digamos, algo o aportaba algo, digamos, a su sociedad. Eso llevó a que, sobre todo cuando el exilio oh, toca a las personas adultas ya en su madurez, de que no logran insertarse en la sociedad, sobreviven, trabajan, pero siempre siente el deseo de poder integrarse en una sociedad como la nuestra, que en ciertos aspectos es más permisiva o donde se conocen las reglas, podríamos decir, que le permiten al individuo actuar de manera en que elude muchas responsabilidades. O sea, hasta el día de hoy en nuestra sociedad, hasta hace unos días se firmó recién una ley en que obliga, por ejemplo, a los padres que han abandonado a sus hijos a pagarle a los hijos lo que les corresponde para sobrevivencia, mesada, pensión de alimentos y todo ese tipo de cosas. O sea, y había más de 80.000 en Chile, gente que nunca le pagó un centavo a sus hijos después de haberlos abandonado. Entonces, eso se traslada un poco, digamos, y lo llevamos también en el exilio, esa adaptación. Es diferente para los que viajaron pequeños, la familia, los hijos, ¿verdad? O que nacieron allá en el extranjero, porque ellos crecen bajo una cierta reglas en las cuales existía, por lo menos en Canadá hasta ese tiempo, una cierta integridad, ciertos valores que se fueron agregando, de los cuales algunos, quizás nosotros como parte también de la Fuerza Armada, donde habíamos desarrollado valores de orden, de puntualidad, de aseo, digamos, de respeto, también se podían ejercer, pero los chicos, y en especial hablo, o sea, digamos, por los jóvenes, ellos, al convivir en una sociedad que tiene cierta institucionalidad respetada, o sea, y donde las institucionalidades también aceptan ciertos principios, ciertos trabajos que te garantizan que cuando tú haces una transacción o algo, se va a hacer honestamente, se va a hacer en orden y tú no tienes mucho que preocuparte. Dice, te van a hacer un fraude, te van a
robar o te están llamando para asaltarte, como ocurre bueno, en otras sociedades. Entonces, los chicos sí se adaptan mucho a eso y cuando después quieren reingresar o volver, digamos, a la sociedad de origen donde nacieron, entonces se encuentran, digamos, con un tremendo choque. Y otra desadaptación, otra manera, digamos, que le es difícil superar. O sea, conozco varios casos de personas o familias enteras que volvieron y después los hijos se regresaron o vinieron de visita, se dieron cuenta de algunas cosas y nunca quisieron después volver y se quedaron, digamos, para siempre en el extranjero. Bien, yo diría, bastante bien adaptado al sistema, digamos, bajo el cual están viviendo, que le garantiza ciertas seguridades y certidumbre, digamos, en su diario vivir. También hubo un periodo, ¿verdad?, bastante, por lo menos entre nosotros, eh, podríamos decir, interesante, que tuvo que ver con el reintegro o el retorno a ciertas actividades de carácter revolucionario, impulsadas, digamos, por los dirigentes políticos en los diferentes grupos políticos que se manifestaban en el exterior tenían cierta organización. Entre eso fue bastante doloroso, por ejemplo, el regreso del MIR, que se efectuó por el año 80, 85, 84, que volvieron a hacer la guerra en Chile contra el ejército, contra las Fuerzas Armadas y fue un completo fracaso, en el cual también perecieron o murieron asesinados varios buenos, yo diría, buenos cuadros militantes, muy disciplinados, obedientes, digamos, al partido, pero con una visión errónea de la situación que se estaba viviendo, digamos, en ese momento en Chile, con muchas expectativas. Ese regreso, también hubo un otro periodo importante, digamos, en el exilio, que fue el integrarse a las tareas revolucionarias en Centroamérica, especialmente Nicaragua, donde hubo miembros, digamos, exiliados de la Fuerza Armada que pudieron dirigirse, digamos, a Nicaragua en tiempo de la revolución y participar, digamos, en esa lucha y insertarse allí. Tuvieron algunos años, pero yo creo que también había una cosa de adaptación después de haber vivido 5 o 10 años de exilio en una sociedad y volver, digamos, a esta sociedad que hasta el día de hoy nos da muchas pruebas de madurez, yo diría revolucionaria o de desarrollo revolucionario desde el punto de vista cívico. Bueno, es de particular interés el estudiar el caso de Nicaragua. Que hablar del caso de Salvador ahora con el señor Bukele, que desde el punto de vista de la lucha contra las pandillas y todas esas cosas puede estar teniendo éxito, pero quizás desde el punto de vista social es una cosa que hay que analizar o ver, digamos, más en detalle. El retorno como tal, y con cierto éxito, se da para los militantes exiliados más que viajaron en edad madura, ya a partir de los años 85, 86, 87, 90 quizás, cuando ya el régimen dictatorial cede a causa de la presión social y también de la imposición y el piso del imperio a, a que se vuelva a democratizar el proceso político chileno, la sociedad chilena, o sea, para nosotros como chilenos. Y vuelven principalmente élite política de Europa, Canadá o Estados Unidos a reinsertarse en los procesos y logran de una manera bastante interesante insertarse en los partidos que después iban a componer, sea, digamos, la concertación o otro. Y
quizás con tristeza mirar que el militante de base, el exiliado que se exilió sin ser parte, digamos, un poco de la élite política, también vuelve, pero en otras condiciones. O los reconocimientos, digamos, a los, a los luchadores que sufrieron el embate de la dictadura, eh, la tortura, la prisión, el exilio, o bien los que lograron sobrevivir en Chile con las dificultades propias de un lugar donde era difícil encontrar trabajo, eh, Julio, no Julio, logran obtener una, un reconocimiento, digamos. sí, Julio, lamentablemente la hora se nos está yendo. Yo creo Pasando que rápido. queda pendiente, ya que lo que tú estás planteando es algo lo que tú estás exponiendo es algo muy doloroso, por supuesto, para muchos, y va a tener que quedar pendiente esta parte. Estamos casi a 50 años cuando sucedió justamente la dictadura de Pinochet. Militar. Y esa dictadura militar también había sucedido en otros lugares de Sudamérica. Nos encontramos también con exiliados de otras nacionalidades. Hay mucho que hablar con respecto a eso. Lamentablemente tiene un minuto, según me están diciendo acá, desde la parte de control. Eh, Así que vamos a tener que despedirnos. Bueno, no quiero despedirme sin antes decir que quedaba un punto pendiente, me extendí demasiado en lo otro, que tenía que ver con el desconocimiento del otro. Yo creo que la próxima conversación podemos partir de allí, o sea, que es las dificultades. Y vamos a contar alguna anécdota que nos tocó vivir estando presos o estando en los campos de concentración.